Bienvenidos al curso de comunicación, soy el profesor César y el día de hoy vamos a tratar el tema infografías. En este caso, en su tipo descriptiva o informativa, o de recomendaciones, como ya lo vamos a ver en adelante. Observemos. Una infografía es una representación visual donde imágenes, símbolos y gráficos explican de manera sencilla la información, haciendo más fácil y efectiva su transmisión. Las infografías son muy útiles y esenciales para representar la información que a veces con el texto solamente no se puede entender. Como ustedes pueden observar en esta infografía, de la información acerca de la infografía, nos dice que podemos incluso informar, promocionar, educar, crear procesos. Se puede realizar una infografía para un ambiente corporativo, para empresas, para promocionar, para presentar un reportaje, un catálogo de ideas, lo que tú quieras transformar en una infografía. Siempre mezclando esa información, ese texto con gráficos. Los beneficios a trabajar con infografía, como lo menciona ahí, ayuda a posicionar una marca si se trata de representar una marca o publicitar una marca. También humanizar el contenido. ¿Qué quiere decir? Hacerlo un poco más sencillo, un poco más ágil, un poco más interesante para el lector. Muy fácil de entender y recordar, por supuesto, porque todo lo que se maneje con imágenes, con gráficos y poco texto va a ser fácil de entender. Los datos deben ser fáciles de representar. Entonces, en una infografía, que nos brinda la facilidad que al verlas ya detalladas se puede entender, digamos, que la información, por más complicada que sea, se vuelve un poco más fácil, se asimila toda la información y digamos que nos recuerda todo lo que nosotros necesitamos saber. Como les dije, hoy nos vamos a centrar en la infografía descriptiva o informativa, o la de recomendaciones. ¿Por qué? Porque es la más simple, es la más sencilla. Hay otras, como lo ven ahí, en tipos de infografías, ¿no? Cronológicas, que especialmente la utilizamos cuando queremos representar o explicar lo que ha pasado en distintos tiempos. Por ejemplo, si yo quiero analizar la vida y obra de un escritor desde que nació hasta que murió, entonces lo haré de manera cronológica. Voy a exponer la secuencia de todos los acontecimientos históricos que vivió o pasó hasta la actualidad. Estadística. Ese es otro tipo, pues como su nombre lo dice, me va a mostrar gráficos. Seguramente ustedes por redes sociales y en esta época, en estos momentos de pandemia, hemos visto casi a diario esa estadística o esa infografía donde nos muestran cómo va avanzando esta enfermedad o cuántos muertos tenemos con esta enfermedad o cuántos infectados tenemos con esta enfermedad y nos muestran a través de gráficos esa información. Eso es una infografía de tipo estadística. El cuarto tipo de mapas. Los mapas geográficos, los culturales, económicos, un mapa del Perú, un mapa político, es una infografía. ¿Por qué? Porque nos da información. Un mapa lingüístico de todas las lenguas del Perú en distintos departamentos es una infografía, porque está utilizando una imagen y está utilizando texto, está utilizando información. También hay infografías jerárquicas, es decir, que exponen el contenido colocando lo más relevante arriba. Cuando yo quiero explicar un determinado tema y quiero empezar por lo más importante a lo menos importante. Así como también ahora, enfocándonos en el último tipo, las interactivas, la podemos utilizar hoy día quienes contamos con esas posibilidades. Por ejemplo, con una computadora, con aplicaciones, porque ese tipo de infografía está ligado a eso, a lo que generalmente es online, permite interactuar con el contenido, es decir, no es solamente estático,
como vemos aquí nosotros una infografía estática. Acá tenemos una infografía de la infografía, ¿no? Entonces, pero es algo estático, algo que yo lo puedo tener, lo puedo publicar, lo puedo imprimir, pero las interactivas me van a mostrar que, por ejemplo, si yo hago clic acá, me va a mostrar un poquito más de información, o yo hago clic en educativo y me va a mostrar información. Entonces, eso es lo que permite las infografías interactivas. Para el día de hoy nos vamos a centrar en esta de acá, en la descriptiva o informativa. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es dar recomendaciones, que es lo más sencillo en el tipo de infografías. Ahora, una característica especial para trabajar este tipo de infografías es cómo lo vamos a redactar. Si bien vamos a utilizar texto, poco texto, tenemos que saber utilizar o cómo empezar a recomendar una infografía. Dice, empieza la redacción de cada recomendación con un verbo, en la misma forma gramatical y utilizando una adecuada ortografía al escribirlas. Puedes utilizarla en dos modos. Nos está sugiriendo que nosotros vamos a empezar a crear nuestra infografía y el texto tiene que estar ya sea en el modo infinitivo o en el modo imperativo. Ya lo vamos a ver por qué. Recordemos, los verbos en modo infinitivo son todos los que terminan en ar, en er o en ir. Ejemplo, evitar, comprender, vivir. Imperativo es cuando me va a indicar o me va a expresar un pedido, una orden, una súplica, un mandato, ¿no? Que yo le haga a alguien. Por ejemplo, ustedes leen una receta de cualquier plato típico y todas las indicaciones o las instrucciones a trabajar son en modo imperativo. Por ejemplo, echa un poco de azúcar, agrega un poco de limón, ¿no? Bate fuerte ese líquido. Empieza con un verbo y lo está haciendo de modo imperativo, porque te está pidiendo cómo lo tienes que hacer. Aquí lo tenemos. Evita, comprende, vive. Tú evita. Generalmente en la segunda persona. Tú evita, tú comprende, tú vive. Observemos, dice, el infinitivo es el verbo en su forma básica, ya lo dijimos, y terminan en ar, er, ir. Hacer ejercicio es bueno para la salud, es un ejemplo. También lo podemos utilizar aquí, pero por el centro, porque va complementando o va apoyando o auxiliando a otro verbo. Puedes usar tu teléfono para comprar la línea, pero específicamente aquí en las infografías tenemos que empezar la redacción con el verbo, como está aquí, como está aquí. Y acá tenemos los verbos imperativos. Bueno, como ya les dije, que su función siempre va a ser mandar u ordenar algo. Limpia, cierra, trae, ven, calla, baila, sueña, camina. Te estoy ordenando, te estoy mandando a que tú hagas algo. Aquí lo vamos a comprender mejor, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nosotros los pronombres y acá tenemos los verbos en infinitivo, ¿no? Los verbos que terminan en ar, los verbos que terminan en er, los verbos que terminan en ir, por ejemplo, ¿no? Y acá está de manera positiva y de manera negativa. Manera positiva y manera positiva. Por ejemplo, con tú. Tú habla. Es el imperativo. Te estoy diciendo que tú hables. Tú habla. Tú no hables. Tú come. Tú no comas. Tú vive. Tú no vivas. Entonces, este es el infinitivo. Hablar, comer, vivir. Y el imperativo es cuando ya lo conjugo y te ordeno. Usted hable, usted no hable, usted coma, usted no coma. Y así con todos los pronombres. Este cuadrito es solamente para que ustedes puedan entender o manejarse bien los dos modos verbales. ¿No? Dice, el imperativo se usa para dar órdenes. Come las verduras también. Come. Dar instrucciones. Cocine por 2 horas en el horno. Dar consejos. No lo compres. Pedir algo, préstame tu libro. Entonces, nosotros tenemos que empezar nuestros textos en este tipo de infografía utilizando estos modos verbales, ya sea
el infinitivo o ya sea el imperativo. Lo vamos a ver en otros ejemplos. Observemos. Ahora quiero que se centren en cómo vamos a hacer nosotros una infografía. Para ello tenemos que tener un tema concreto de qué vamos a hablar. Ustedes en la información en PDF van a tener la instrucción de acuerdo a qué van a hacer la infografía, de acuerdo a qué van a trabajar. Entonces, ustedes ya van a tener el tema, ¿no? Ya tienen el tema. Van a hacer una prueba. ¿Qué quiere decir una prueba? Van a hacer un boceto, van a marcar como que su borrador de la infografía, cómo sería. En este caso va a ser sencilla, va a ser solamente en una hoja 4 o una hoja 3, como ustedes quieran, pequeño, ¿no? Y ustedes van a ir formando, digamos, haciendo una prueba o un borrador de cómo sería más o menos su bosquejo de infografía. La información. Si yo quiero recomendar algo, si yo quiero informar algo, tengo que saber un poco de la información de mi tema. ¿Listo? Entonces, tengo que estar atento a ello. Utilizar imágenes. Elijo imágenes. Las podemos incluso hacer nosotros mismos, como dice aquí. ¿Para qué? ¿Para qué utilizo imágenes? Para hacer más atractiva la emisión de mi información. ¿Por qué? Porque en una infografía, pues dividiendo esta palabrita, no solamente es texto, también son gráficos y eso te llama la atención, ¿no? Puedes utilizar iconos, gráficos, como ves acá, ¿no? Símbolos, como tú quieras. Y después diseñar, construir, exponer lo que quieras hacer, lo que se te pida hacer. Pero lo principal es tener el tema, hacer pruebas, tener la información, utilizar imágenes y texto que vayan acorde a lo que te han pedido. Ahora, por ejemplo, ya tengo mi temática, ahora tengo que hacer mis bocetos o mis plantillas más o menos de cómo voy a armar mi infografía. Por ejemplo, yo tengo que utilizar siempre este tipo de cosas. Por ejemplo, los colores. Los colores siempre van a llamarte la atención, siempre van a tener un plus magnífico en este tipo de textos, ¿no? Las formas, la que ustedes quieran. Acá tienen 3 modelos de boceto, por ejemplo. Son solamente bocetos, forma de cómo más o menos sería tu infografía sin la información. ¿Listo? Acá tienen uno, miren los colores, miren las formas y que lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer en computadora o como nosotros quisiéramos. Este es simplemente un ejemplo de cómo más o menos podemos utilizar como nuestro boceto o una plantilla para tener la información. Y miren ahora agregamos la información y utilizamos obviamente diferentes tipos de letra, los colores, miren la información que voy a colocar. Claro que aquí hay demasiada información en cada uno de los cuadros. Yo creo que se debe sintetizar, se debe hacer lo menos informativo para que no se vea tan lleno todo, ¿no? Sería corto con datos puntuales, ¿no? Pero este es un ejemplo, un modelo. Ustedes pueden cambiar, mejorarlo, ¿no? Este es solamente una idea. Y lo pueden hacer a mano, utilizando los recursos que ustedes tengan, o lo pueden hacer en computadora, en Word, en PowerPoint, en lo que ustedes consideren. Las formas son variadas. Ahora, miren, hablábamos que íbamos a hacer nosotros una infografía de recomendaciones o descriptiva. Eso es lo que vamos a hacer. Miren, acá tenemos 2 infografías que se refieren a el COVID-19. Siempre va una pequeña descripción de lo que yo voy a hacer, es como una introducción a lo que yo voy a tratar. Los jóvenes no solo pueden transmitir el COVID-19, también están en riesgo. Colocan como un título 10 consejos para protegerse, para protegerte y proteger a otros, no arriesgues tu vida. O 10 formas de protegerse y prepararse si usted tiene más de 60 años o enfermedades subyacentes. Y enumeran simplemente todos los consejos, todas las recomendaciones, todas las sugerencias. Y los van acompañando con imágenes que van teniendo sentido. Ojo, acá hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6
como 10, ¿no? Como 10 recomendaciones aquí, pero no necesariamente tienen que haber 10 en todas sus infografías. Ustedes eligen, puede haber 5, puede haber 6, depende de ustedes. Lo que yo quería colocar aquí era este ejemplo para que ustedes de alguna manera vean la diferencia. Miren, son la misma temática básicamente y han utilizado imágenes de diferente manera. Acá he utilizado solamente una imagen grande y pequeños iconos que van referente a lo que voy aconsejando. Aquí también estoy utilizando lo mismo, pero he agregado más información. ¿Listo? De eso se trata una infografía de recomendaciones, como la que vamos a hacer el día de hoy. Miren, acá tienen otro ejemplo. Recomendaciones para la protección de la privacidad de los adolescentes en las redes sociales. Y aquí lo han colocado por orden. Han colocado 1, su primera recomendación, 2, la segunda, 3, y han ido colocando algunos iconos o cositas que vayan de alguna manera relacionándose con mi tema. Aquí han colocado como una pequeña introducción o un pequeño texto que me ayude a complementar toda mi infografía. También puede ir. Acá tenemos otra manera, miren, desde el título, 8 consejos para el uso de las redes sociales. Desde el título, todo creativo, los colores, las caritas que de alguna manera se relacionan con el tema. Ese es el tipo de infografía que vamos a ver el día de hoy. Solamente centrarme en el tema que me va a tocar y dar las recomendaciones que a mí me piden. ¿Listo? Entonces, ustedes se centran en el tema, que pueden preguntar a su familia acerca de la temática que les va a tocar y tener varias ideas, anotar todas las ideas y luego ustedes simplemente van a tratar de dosificar eso y van a eliminar las que creen que no son tan relevantes y se quedan con las más importantes. Y con esas hacen, si ustedes se quedan con 6, pueden colocar 6 consejos para tal cosa o 6 recomendaciones para tal cosa, ¿no? Es una idea. Miren, acá tenemos otro ejemplo. 5 tips para estudiar. ¿Es una infografía de recomendación? ¿Es una infografía de descripción? Sí, porque me está describiendo. Dice, me está colocando, ten un espacio para el estudio y me está colocando una pequeña información. Y hay pequeñas imágenes que van acompañando. Así de simple. El día de hoy, lo que les pido es simplemente que ustedes traten de buscar la información necesaria o preguntar la información de acuerdo al tema que les va a tocar y plantearlo de una manera creativa pero sencilla. Lo van a hacer en una hoja, simplemente, y nada más. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Miren, acá tienen otra forma. La forma que ustedes elijan depende de ustedes. Es creatividad de ustedes. Ahora sí, ¿por qué nosotros o qué ganamos nosotros creando una infografía o produciendo una infografía? ¿Por qué es importante? Las infografías explican claramente los temas más complejos. Si bien estamos partiendo por la infografía más sencilla, más adelante vamos a centrarnos en otro tipo de infografía, en donde se utiliza mucho más información, mucho más tipos de gráficos y que hacen que la infografía sea más completa. Esta es la más sencilla, pero incluso con ello hace que nuestro tema que vamos a exponer o nuestro tema que vamos a explicar sea mucho más claro. ¿Por qué? Porque estoy utilizando imágenes y estoy utilizando poco texto. 2. Es importante porque sobresalen entre los demás artículos tradicionales, por supuesto. O sea, si yo coloco un mapa conceptual y lo comparo con una infografía, la infografía te va a jalar más, porque tiene imágenes, porque es mucho más divertido, tiene más colores, entonces es más y mucho más obviamente que un texto. A ti te dan un texto para que tú leas y te dan una infografía. Vas a elegir la infografía porque la infografía te hace ver mucho más, te llama la atención y revisarías mucho más todo lo que se te dé. 3. A la gente le encanta compartir infografías. Eso es cierto. Por ejemplo, si yo quiero promocionar algo, y en este caso quiero recomendar algo, por ejemplo, si nosotros vemos esto en internet y nos parece que es interesante y bonito,
lo compartimos. Pero si vemos un texto lleno de texto, con un solo tipo de letra, un solo tamaño de letra, que ni ganas de leer teníamos, ¿no? Y que con la justa leímos el título, ni siquiera vamos a tener pero ganas de compartirlo. En cambio, si vemos algo que es llamativo y bonito y que además me informe, lo hacemos. Las infografías se leen rápido, por supuesto. ¿Por qué se leen rápido? Porque tienen poco texto. No nos quita tiempo. ¿Y por qué? Porque las imágenes a veces transmiten mucha más información que las palabras. Y punto 5, que estos gráficos ayudan a que los creadores de contenido completen su historia con datos. Es decir, las infografías por lo general incluyen hechos, cifras. Este tipo de información es justamente a lo que los creadores de contenido necesitan para desarrollar el material. Nosotros necesitamos simplemente de este tipo de textos, de infografías para publicitar algo, para informar algo, para describir algo, para recomendar algo. Y ese es el objetivo del día de hoy. Nosotros tenemos como objetivo hacer una pequeña infografía en una hoja, utilizando los materiales que tengamos. Si contamos con una computadora, lo hacemos a computadora en el programa que mejor manejamos, en Word, en PowerPoint. Si no tenemos eso, lo hacemos a mano, utilizando los medios que tengamos, pero de acuerdo a la temática. Ustedes tienen en el PDF el tema que vamos a trabajar y además tienen algunas páginas de su cuaderno de trabajo que les va a ayudar para complementar esto. El día de hoy el tema es sencillo, así que revisen y escuchen bien este video para que no tengan ninguna duda. Gracias por su atención y los veré ya en una próxima ocasión.